Hola, hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? ¿Me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente bien. Ujú. Perfecto. Deja ver que pongo aquí una lamparita. A ver si así me ves bien. ¿Cómo va el día? Bien, bien, doctora. Pues ahí, saliendo avance, ya cerrando semana completa de actividades y con la notificación de que vamos a tener FDA entrando el año. Eso Entonces que... hay que, es la inspección que nos hacen a producto médico, pero para poder hacer la liberación de otro producto. Es como la preaprobación al mercado que hace el gobierno estadounidense para poder vender productos. Entonces, como es lanzamiento de un producto, ahí nos tocó luego entrando el año cuando uno viene apenas agarrando pilas. Pero hay que dejar sí, listo el sitio, hay que dejarlo entrenado, hay que dejarlo wow. con los básicos ahí. Pero todo bien ahí, está muy, muy interesante. No lo dudo. Sí, cuando dijiste ¿Usted FDA qué dije, tal bueno, estás. cierre de semestre? Pues bien, ya a estas alturas yo ya estoy un poco cansada, Sí. pero bien, ¿no? La verdad, viene algo que yo disfruto mucho, que son las exposiciones de los chavos. Ok. Y y ahí viendo participar en dos diseños curriculares para empresa, pero bueno, están en proceso, ya sabes, ¿no? Hay que estar presentando, negociando y demás. Sí. Entonces, vamos a ver si pega, ¿no? Pero bien, ha sido la verdad muy buen año y esperemos que el otro también sea igual o mejor, ¿no? Sí, primeramente Dios, ya más normal, ¿verdad? Sin Sí, tanta presión. sí, y uno ya más acostumbrado a la mala vida. Y en esta doble vida virtual y física. Este, ya, doctora, no sé qué le presentaré. Estuve haciendo ahorita, bueno, trabajando en el estado del arte ya en la redacción y también haciendo un modelo. Entonces, bueno, no sé si llamarlo modelo o mapa, este, si quiere, igual le comparto. Sí, adelante. Mm, Mire, más o menos, como me había comentado, quisiera como una especie de caracterización de los diferentes papers. En un inicio iba encontrando nada más papers relacionados a investigaciones hechas en España, con ciertas características de los adolescentes, pero en realidad pues ya poniéndolo o plasmándolo en una comparativa con las otras investigaciones que estaba encontrando. Por ejemplo, encontré también del adolescente chileno, ¿no? De Santiago de Chile, Ok, el adolescente americano, el adolescente español y el adolescente mexicano. Están como muy básicos, pero ahorita con la redacción lo voy explicando. ok. Pero así en general de lo que estuve encontrando es, por ejemplo, de la pregunta de investigación, la pregunta central, cómo construir un modelo de comunicación efectivo para la diócesis de Ciudad Juárez, especialmente enfocado para lo que son sus adolescentes, partiendo de esa problemática o de esa, pues sí, de esa problemática, encontré estos papers que básicamente, por ejemplo, un adolescente chileno, estuvo muy interesante este paper porque obviamente viendo las características o aterrizándolo, ¿verdad? Después también que coincide con el adolescente mexicano. eh, pues la mayoría de los papers habla de los católicos y de los no católicos, algunos sí son específicos en otras religiones, pero por ejemplo aquí el adolescente chileno, este estudio se aplicó a los adolescentes en escuelas y la característica era que se aplicó esta encuesta a una escuela laica y una escuela católica. Entonces, como conclusión, a grandes rasgos, creen en Dios, ¿verdad? Tanto los laicos como los católicos. Y aquí lo que se quería lograr determinar es si de alguna manera aquellos estudiantes, adolescentes que estudiaban en alguna escuela católica, eso influía para poder hacer su vida o poder tener este seguimiento o este desarrollo de vida desde el punto de vista católico. Y la sorpresa fue que, pues sí, los dos creen en Dios, ¿verdad? A diferencia del laico, este, estaban muy parejos en cuanto a la creencia de Dios, pero la sorpresa que se llevó en este artículo paper
fue que no creen en la iglesia y principalmente el resultado más alto de los que no creen pensaríamos que sería de los adolescentes que estudian en escuelas laicas porque a lo mejor no tuvieron formación, pero Ujú. no, viene de los católicos. De las escuelas católicas, sí creen en Dios los adolescentes, sin embargo, pues no creen en esta parte de la iglesia vista desde un punto de vista de institucionalización de la religión, donde hay reglas, y pues principalmente es eso, ¿verdad? De los alumnos. Hay datos, hay números, pero no quise irme por ese lado para no caer en la parte que me mencionaba del contexto de saturarlo de números. Eh, y Pero este fue sí, el principal hallazgo. lo que sí puedes retomar son los instrumentos, ¿no? Es decir, qué instrumentos se diseñaron y eso que puedes aprovechar. Aquí el Es esquema es muy bueno y ahorita lo seguimos comentando, te sigo escuchando y comentamos, porque cada cajita es un modelo, ¿no? ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, comparar modelos iguales? Entonces, cuando tú ya dices escuela laica y escuela católica, en todo en este paper, eso lo entiendo, ¿no? Son papers, sí, ya hay sí, es un una paper. segmentación de la población, ¿sí? Entonces, desde ahí ya podemos decir, bueno, ahí tiene antecedentes escolares, tiene una concepción de ciencia, tiene una concepción de valores, de lo que es sociedad, lo que es cultura. Entonces ya te da un perfil definido, ¿no? Que tiene en común. Al contrario de quienes no han asistido a la escuela, ¿no? O quienes no están en ese momento en la escuela. Entonces, por eso puedes ir jugando con estos como fichas no de memoria, sino de, otra Como vez voy al Rubik, ajedrez o... ¿no? Ándale, o sea, Sí. el chiste es o sea, ¿cuál va a ser tu Rubik, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué variables vas a combinar? Entonces puedes decir, ¿sabes qué? ¿Qué tal? Me convence partir de la escuela, ¿no? Ok. Entonces ya dejaste de lado mucha otra población, la cuestión es que tú decidas. Entonces, cuando tú me dices, no creen en la iglesia como institución, Ujú. el argumento sería, ¿por qué los de la escuela católica no creen? Porque justo tienen el referente formal de lo que debería de ser, ¿no? Entonces Exacto. contrasten con la realidad. Entonces está muy bien. Entonces empiezas a tener esos cubitos del Rubik que dices, bueno, ¿cuál quiero combinar y cómo? ¿Va? Ok, muy bien. Sí, de Sí, acuerdo, doctor. te sigo Y por escuchando. ejemplo, cuando empecé a leer este paper, fue de, si era ahorita lo veo, porque iniciaban con una pregunta, ¿quién es el Dios de los jóvenes dentro, por ejemplo, de esta población? Si era este paper, ¿quién es el Dios de los jóvenes? Entonces se quería partir de ese interrogante o esa sí, de decir, bueno, ¿quién los representa o cómo se sienten representados? Y esta fue la población de la escuela. Cuando terminé de leer encontré otro muy padre que hablaba del adolescente mexicano y Pausa. aquí de alguna... Pero el otro paper ya no te contestó la pregunta, ¿cierto? Porque la pregunta del El, paper era ¿en qué creen los jóvenes, no? Me la ¿Cuál acabas es de el Dios de decir. los jóvenes? Ándale, ¿cuál es el Dios de los jóvenes? ¿La contestó o no la contestó? Pues sí, sí la contestó de alguna manera en que específicamente no es como una figura, una imagen, sino que es como decir, porque incluso de la retroalimentación que me daban mis compañeros, donde decía, bueno, pero compara en qué creen exactamente. Si creen que hay un ser supremo y se compara, por ejemplo, los entrevistaron, les pusieron opciones de crees en el diablo, crees en fantasmas y fue muy poco la respuesta hacia eso. La mayoría coincidió, tanto el católico como el laico, de alumno de escuela laica y escuela católica, de que sí creen en un Dios, pero creen en un Dios como, ahí usaban una palabra así como que creyente a su manera. O sea, sí creen en un modelo de que hay un ser supremo, de que hay un Dios, pero conciben la religión o esta creencia a su manera. Y también ahí encontré otras, a lo mejor me falta meter un poquito más en detallar un poquito más porque si alguna de las creencias era, bueno, ¿creen en Dios? Sí creen. ¿Y por qué creen en Dios? ¿No? Por tradición, por influencia de la familia y por esta parte de que crean su propia identidad o su propia imagen de creencia, vaya, Ok. en algo que van moldeando ellos o que prefieren sentirse con este libre pensamiento. Y ahorita lo complemento, están muy padres, la verdad es que sí estuvo muy, muy bien enfocado este paper a lo que estuve buscando,
porque conecta muy bien la idea con el que aplican aquí en México, donde hablaban que principalmente el adolescente hay una relación en cuanto a variables. Uno, de cómo viven el joven y la religión, este vínculo, que Ujú. una de las variables es la edad, y el otro que influye, pues es el entorno social, principalmente el familiar, ¿verdad? Donde si nació, le tocó nacer en una familia católica, pues sí, de alguna manera influye, pero hasta cierta edad, donde ellos ya van tomando la libertad o donde van construyendo esta identidad de cierta edad, donde están tratando de buscar un lugar en este mundo, de tratar de definir sus gustos, usos y costumbres, se definen, ¿no? Incluso esto también está muy padre porque ponía los rangos de edad como de 14 años hasta antes de los 25, donde ellos deciden este pensamiento donde dicen, sí, pues vengo de papás católicos, pero no me está gustando lo que estoy viendo en la religión, o ya me siento libre yo de tomar una decisión y de cambiarme o simplemente salirme, que fue por la parte aquí donde arrojó esta información en este paper, donde sí también creen en Dios, ¿verdad? Los jóvenes sí hay una clara idea de igual como complemento del adolescente chileno, pero viene su creencia dada por la tradición, ¿verdad? Por haber nacido en alguna familia católica o porque el papá, el abuelito, hay una influencia ahí. Pero aquí también coincidió que estos jóvenes no se sienten representados por una religión actual. Así como no creen en la iglesia los chilenos, en esta parte lo declara tal cual en una respuesta que dan a la encuesta de que la religión no me representa. No, no, ahora sí que no comulga con las mismas creencias o maneras de pensar que tengo, y es un aumento en la secularización, donde ya no nada más no quieren pertenecer a la Iglesia Católica, sino también han ido saliéndose de otras religiones. Aquí Ok, también pone ahí algunas religiones. Y aquí, sí, por aquí. ejemplo, ya cuando fui acá tejiendo el modelo, estos creyentes por tradición principalmente eran los católicos, pero cuando me fui a leer el paper de que fue uno de los que puse ahí a inicio de mi redacción del estado del arte, donde si los jóvenes adolescentes eran percibidos como niños buenos, los que son religiosos, y aquí hablaba mucho de la religiosidad del adolescente y del adolescente no religioso, donde Espera, resaltaban estas características. Sí, perdón. vamos a hacer o sea, vamos muy bien. Fíjate, dice en el mexicano, edad, ¿no? Y entorno social y familiar. Mi recomendación sería poner una caja para el entorno social y otro para el familiar. Ok, Sobre que todo si sean estás tres. hablando de Ciudad Juárez, ¿no? El entorno social pesa muchísimo, ¿no? Sí, Y no lo puedes integrar a la familia. Son cosas distintas, sobre todo si me hablas de ser creyente por tradición, ¿vale? exacto. Entonces, eso es importante. Y de estos dos papers que me has comentado, fíjate cómo se confirma de que tu reto es mayor si partes de la institución, porque no hay creencia en la institución, ¿no? Vale, Exacto. ok, Que vale. eran los lentes que tenía, que yo lo estaba viendo desde la institución, pero pues en realidad sí hay oportunidad de que sí creen, ¿verdad? Si pudiéramos arroparlos o ponerles un modelo, ofrecerles un modelo para su desarrollo, pero no con esta imposición a la que rechazan ellos, ¿no? Que dicen, no, es que no quiero que me vengas y me hables de reglas, sino una especie diferente de invitarlos, porque al final de cuentas ellos sí creen en Dios, y había algunos papers, otros que decían, pues sí creo, y al final me idealizo con familia, siendo una persona de bien, Ujú. pero no propiamente porque vengan los valores de una religión o de una iglesia. Entonces, las grandes evidencias o las evidencias claves que tendrías que ofrecer a la comunidad de jóvenes, trabajando con ellos, así como el design thinking, o sea, no es saber Ujú. qué evidencia le doy, sino ir trabajando con ellos a lo largo de cierto tiempo, es justo evidencia de que encuentran respuestas, ¿no? Y la respuesta a veces nada más es escuchar, y eso es algo extraordinario para ellos, ¿ok? Sí. Entonces, tú puedes decir, bueno, a ver, yo como experta en comunicación y marketing, le debo también recomendar, ahora sí, a las diócesis, ¿no? A esta reflexión, a, a trabajar juntos, decir, bueno, ¿qué evidencias tenemos de que efectivamente estamos ofreciendo apoyo? O sea, que tengas el cruce, ¿sí me explico?
Sí, que que sí sea escucharlos, ¿verdad? Que sí sea aportaciones que nosotros digamos, bueno, pues la reglita o la rúbrica la tenemos como iglesia, sabemos que sí, que no, ahí están los mandamientos, pero cómo traducirlos o para que ellos los adopten y puedan vivirlos, pero a través del lenguaje que ellos utilizan, ¿verdad? Pasar ese filtro fuera de la formalidad y todo que la iglesia dice, no, estamos cerrados completamente. Y ahora está bien interesante porque es lo que está queriendo hacer el Papa Francisco en este sínodo que hizo. Ay, se me quiere apagar la computadora, pero aquí tengo el cargador. No, a ver, espera. Donde, Ah, yo pensé que donde era la mía. quiere, no, sí, sí fui yo, Ok. donde quiere hacer un diagnóstico a través de todas las diócesis de todo el mundo, precisamente porque me encontré con un reto muy grande. Aquí no es tanto que no quieran compartir datos, sino que simplemente no hay datos. Empezar de lo básico, ¿verdad? Desde bases de datos, Wow. sí están por el INEGI, sí están, tengo datos, por ejemplo, de Chihuahua, tengo datos de Ciudad Juárez, pero más una ciudad como, ¿cuál es el perfil de la ciudad? ¿A qué se dedica la ciudad? ¿Cuál es su Sí. actividad económica principal? Todo Ujú. eso está. Pero en la parte de la religión nos falta la base, saber cuántos somos, quiénes somos, dónde están distribuidos. Wow. Para el cartel de investigación con el doctor Gerardo, inicié de lo básico, ¿verdad? De decir, bueno, redes sociales, pues ni siquiera me tengo que ir tan lejos, nada más tengo que buscar si tienen Facebook o tienen Instagram y en realidad, pues la mayoría tiene página web, tiene Facebook, pero Instagram serán 2, 3 parroquias las que tienen. Entonces, hablando ahí con una persona del, de la diócesis, le fui haciendo preguntas, oigan, tienen esto, tienen aquello, y todas las respuestas fueron no. Entonces sí fue así de, bueno, voy a buscar del INEGI poquito y voy a tratar de hacer mis modelos en base a eso. Y ahora sí que ya en las vacaciones me pongo a trabajar un proyecto con ellos para recopilar información y datos e ir creando estos modelos aplicativos. Con el doctor Parrilla me topaba con la parte de que me decía, pero ¿cuál es la realidad del joven en Ciudad Juárez? Y yo, es que ni siquiera tengo los datos, ya los tuve que haber implementado o ya tuve que haber realizado una encuesta, ¿no? Claro. Pero partiendo de lo mío, yo lo que quería era jalar qué radiografía actual tenemos como ciudad, pero pues la verdad es que no hay información. Entonces, fíjate Pero bueno. cómo tienes, y ahorita ya te sigo escuchando, o sea, Ujú. tienes el actor de jóvenes, el actor de la diócesis, el actor del contexto y tú. Entonces, lo que tienes que hacer es justo esta sinergia, ¿no? De recolección de datos, que no te sobresatures, ¿ok? Exacto. Sino Ujú. que te acuerdas que hablábamos muy al principio de que sí tengo un diagnóstico, pero también tengo propiamente la planeación, pero la planeación pues, se puede ir ajustando y tengo una fase de implementación, o sea que tú visualices tu estrategia, ¿no? Porque ya estás sumando qué nos falta, qué podríamos hacer, desde dónde verlo y cómo hacerlos juntos, más o menos. Exacto, porque ahorita para partir de un diagnóstico, y era lo que platicaba el otro día, el doctorado como es un modelo aplicativo, en realidad ya ahorita este nivel era para tener datos y empezar, ¿verdad? Diagnóstico, 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 cómo estamos aquí, allá, aquí, tapón, pero ni siquiera está la base para hacer el diagnóstico. Entonces, como que un pasito más para atrás, pero No, 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 al ya menos, es parte del diagnóstico. Cuando tú dices no hay, eso es parte del diagnóstico. Y si nos ponemos muy finos, o sea, la pregunta es ¿por qué no hay diagnóstico? Porque no había necesidad, porque no hay recursos, porque no se tiene la cultura, ¿no? Porque se descalifica a los jóvenes como fuente de información, no sé. Pero ya tienes ahí exacto, el primer acercamiento, ¿no? El primer paso del diagnóstico es no hay diagnóstico. ¿Por qué? no hay Hay información. razones, hay cultura, hay prejuicios de tus distintos actores y por eso no lo hay. Ese es un primer gran paso y es evidencia que le da más peso a tu propuesta. ¿Ok? Y sobre todo yo creo que como iglesia y hablando localmente Ujú. nos confiamos, ¿no? Era una iglesia de tradición que se asumía que todo mundo debía ser o tenía que ser católico y cuando nos enfrentábamos a esta parte donde ahí están los datos, vamos, ya venían algunas luces, ¿verdad? De algunos puntos porcentuales bajando, pero fue así, ay, son poquitos, pero cuando ya se ve
cómo crecen las otras religiones, qué es lo que ofrecen las otras religiones y que de alguna manera es atractivo, pero tampoco es sustentable, no permanecen. Al final de cuentas, la persona termina yéndose a su casa, ¿verdad? Y no profesar y no creer, o creer en Dios, pero no profesar ninguna religión. Entonces, sí, yo creo que caímos ahí, como dicen, nos dormimos en nuestros laureles. Y no Eh, mejoramos calidad de vida, que esa es la clave, claro. ¿no? O sea, la fe es una herramienta para mejorar la calidad de vida de todos como especie, como hermanos, ¿no? Entonces, no es solamente que no se vayan, sino que no se cumple, ¿no? Parte de la misión. De la misión, exacto. Y en teoría, bueno, todos los papers, a eso es lo que resaltan, ¿verdad? La parte donde dicen, es que, y partiendo nada más, viendo a los jóvenes, digo, los adultos o las personas de la tercera edad, la realidad de ellos es que si vinieron creciendo o caminando en una vida religiosa, donde a las 5 de la mañana la abuelita ya estaba rezando el rosario, ya estaba haciendo algunas actividades, a las 8 ya estaba en misa, y estos adolescentes de ahorita, pues en realidad no tienen ya esos modelos como tal de que, pues yo al menos sabía que hay que rezar el rosario, hay que ir a misa, pero los ponen de que sí es un camino, una vía, una herramienta para poder desarrollar esta identidad orientada al bien, para que el joven al final de cuentas en su vida adulta sea más feliz, sea una persona, y aquí es donde entra el otro paper, donde las características de amabilidad, calidez interpersonal, actitud de servicio y participación activa en un grupo, ya sea de la iglesia, Ujú. pues le da también habilidades personales, ¿no? De esta parte de que no nada más alimenta el espíritu, sino también esta habilidad del liderazgo. Algunos que han sido, por ejemplo, coordinadores de confirmaciones y están frente a un grupo, pues desarrollan esas actividades de estar exponiendo, que al final de cuentas les sirve en la escuela, en el trabajo, etcétera. Pero aquí algo bien interesante, bueno, a comparación con los adolescentes que no son religiosos, pues son menos serviciales, era lo que resaltaba aquí este paper. Pero algo muy interesante, donde también otra alarma como Iglesia Católica resultó, es que estas características y este compromiso de un adolescente religioso no es el católico. Se ve en las religiones evangelistas, en mormones, testigos de Jehová, donde sí adoptan la religión como un estilo de vida y la llevan en orden, ¿verdad? La llevan, hay una línea derecha que ellos no se desvían, ellos la siguen, pero como iglesia católica, no. Sí hay estas características, pero predomina mayormente en evangelistas, era lo que decía el paper, pero que al final de cuentas estas características sí les ayudan para poder enfrentar los desafíos y retos que se les va presentando en esta etapa de adolescente, que al final lo llevan a la madurez de su vida adulta. Muy bien. Ojo, hay diferencia entre adolescentes y jóvenes, tú decides, ¿ok? Sí, sí, estuve viendo y si vienen segmentados los rangos de edad. Entonces sí me estoy enfocando nada más en los adolescentes, porque de alguna manera también los jóvenes pues ya van más encaminados a la vida adulta y de alguna manera traen ahí unas luces de modelos a seguir, a diferencia de los adolescentes. Entonces sí me voy a enfocar nada más en lo que son los adolescentes. Aquí nada más no se me hace que no lo puse, pero yo creo que valdría la pena agregarle en cada uno el estudio en qué rangos de edades se aplicó, porque si eran adolescentes y ponían, por ejemplo, en uno ponían en edades de 25 a 34 años, pero eso ya los clasificaba como jóvenes, Correcto. jóvenes adultos. Y Ok. bueno, ese fue el paper de donde cómo se veía este adolescente americano y pues Muy la bien. parte del adolescente español tenemos, sobre todo nos lleva bastante ventaja porque como España en sí es católica y sí ellos tienen años, ¿verdad? Profesando esta religión, igual también están las oportunidades, pero sí tienen un nivel más alto de compromiso a diferencia de nosotros como bueno, de los mexicanos. Pero aquí este estudio este paper recopila estos elementos. Si existe un vínculo entre religiosidad, valores y razonamiento social, donde se divide razonamiento moral y los valores, y al final este paper, pues sí viene algo muy similar, nada más que no lo puse aquí, de esta construcción de identidad que sí le da estos valores orientados a la moral. Entonces, sí, definitivamente estos papers, lo tuve que hacer así. Tengo otros papers. Oh, está muy bien, porque ya le ves estructura, ¿cierto?
Sí, O sea, ya no es información, 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 sino ya le estás dando estructura y eso es muy buen punto de partida. Se nota el esfuerzo y sobre todo que, ahora sí como decían, le estás poniendo el punto a las IES, ¿no? O sea, ya no es una aspiración, que de repente muy del alma pero sin forma y aquí ya tienes estructura, sí. ¿no? Sí. Estaba iluminada por el Espíritu Santo, pero no sabía ni para No, dónde. pero no le apagues la luz, sigue ahí, No. ¿no? Nada más que tienes otro cliente, o sea, desde el marketing, o sea, tienes el cliente que es tu religión, tu fe, pero no dejas de ser tú al ya pensar de manera estratégica, ¿estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y en la construcción del estado del arte así lo fui llevando. La pregunta que se quedó fue esta, donde cuáles son los elementos que requiere el modelo de comunicación de la diócesis de Ciudad Juárez para resolver la falta de conocimiento de la obra social y las actividades que realiza la Iglesia Católica para el desarrollo humano, utilizando estrategias de mercadotecnia a través de los medios tradicionales y medios digitales. En estos dos sentidos, sí. Ahí es una idea, ¿sí? Porque, o sea, tu propósito ahí es resolver la falta de conocimiento de la obra social y actividades de la Iglesia Católica. Eso es difusión y posicionamiento, ¿de acuerdo? Sí. Y luego dice en dos sentidos y ya cuando dices en dos sentidos, ya esa es otra cosa. O sea, una es que, no, que sepan que estamos haciendo cosas, ¿ok? Y Sí. que seamos el primer recurso. Cuando yo tengo un problema con un adolescente, ¿a dónde voy? ¿No? ¿Con quién me acerco? ¿Con quién dialogo? ¿No? Con mi cuate de la esquina que ya sé que vende sobrecitos de blancos, ¿no? O con mi cuate que pues se lleva más o menos bien con sus papás, se lleva más y lo llevan a la iglesia y bueno, dentro de todo, pues ahí va. Entonces, las otras preguntas que tienes, dices, para acercar, o sea, no puedes partir de la idea que la difusión de lo que se logra va a acercar a la gente, Ok. porque como está redactado es así, ¿sí? Sí, en dos sentidos para Dice acercar a la diócesis, ¿no? hacer. Dice, con la comunidad juarense, ¿no? Y a la comunidad juarense con la diócesis de Ciudad Juárez. Y Entonces, aquí como que me quedó duda de si eso más o menos estaba bien, pero yo creo ya no tuve oportunidad de revisarlo, pero siento que ahí es donde le falta integrar esta parte de por qué el adolescente, por qué estudiarlo, por qué querer comunicarnos con ellos. Nada más conecté aquí la idea de que sí, sobre porque eso parto, pero la pregunta base, o al menos la que me vendiste, este primer párrafo está vinculado con tu tesis, sin lugar a dudas. ujú, Ahora, la pregunta con la que yo me quedé es ¿cuál es la estrategia efectiva para acercar a los adolescentes, ¿no? A un estado de fe, ¿no? De buena voluntad, ¿no? De creencia en buenos valores y esos valores y esa creencia y esa fe pues tiene cosas en común con la diócesis, ¿no? Entonces la diócesis puede ser una manera de seguirlos apoyando, de seguirlos acercando, ¿sí? sí. Sí, y fue yo creo que en una de esas que le digo que andaba viviendo mi adolescencia, de que dije, no, ya, me regresé, sí, o construí este modelo que ya cuando quise conectar la pregunta con los elementos, dije, ¿qué estoy haciendo? Por eso le decía, sí tenía mi Frankenstein, porque empezaba hablando de cosas, del contexto, por ejemplo, como buen ingeniero, ¿verdad? Puros números. Yo parto así de decir, bueno, desde estadística, los jóvenes, y me da Excelente. por dar la opinión, pero la construcción del estado del arte personalmente me costó mucho porque no era dar la opinión, era agarrar el paper junto con otro y ver cómo se entrelazaban y qué modelo puedo tomar para poder decir, ok, como iglesia en Juárez, esta realidad nos conviene esto, nos conviene aquello, pero sí, ahí estaba entretejiendo este No, Frankenstein. está muy Ahorita bien, muy bien. lo sigo, ya le estoy quitando los parches, pero ya lo estoy poniendo guapo. No, 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 y también que quede medio desfigurado para que te crean, ¿no? O sea, el adolescente no quiere a alguien así súper, súper. Y es más, puedes utilizar hasta aplicaciones digitales, me imagino, en tus redes, ¿no? Sí, Para entonces ahorita que Tolly acercarlo, Klein ¿no? Dígame.
Está haciendo Catholic Link, están en España, ellos están haciendo programas, siento que son pioneros en esta parte de hacer proyectos de evangelización digital. Ahí me metí en una certificación, pero ahorita lo puse en pausa, tengo todavía tiempo para terminarla, pero prácticamente están hablando de herramientas del design thinking, de Canvas, etcétera, pero aplicados a la Iglesia Católica, por ejemplo, en cosas tan sencillas como cómo hacer pláticas prematrimoniales de una manera ya no tanto voy presencial y todo, sino a lo mejor a través de una aplicación donde estén subiendo sus tareas, pero algo que sí le sirva a la iglesia, y dejar de ser esta parte también de tan manual o tan de papel, donde pueda tener una base de datos, saber cuántos católicos hay por parroquia, cuántos tienen qué sacramentos, pero está muy padre. Ellos sí son como que estos pioneros y toda la información que comparten está muy orientada a lo que son las herramientas de marketing. Crearon su modelo del buyer persona, de esta comunicación que están haciendo y la interacción de recolectar la información. ¿Qué ebook te gustaría leer? ¿Qué herramientas para oración utilizas? Hoy, ¿cómo te sientes? Están sondeando de alguna manera ellos a su población, a su segmento, pero sí, por ejemplo, ya están en ese nivel donde ya desarrollan aplicaciones, donde ya recolectan información, donde el contenido es fresco, deja de ser esa iglesia como que apagada o tan formal, a cambiar por una iglesia colorida, más de aplicación, más de poder yo saber qué servicios ofrece. Que sigue siendo de arriba hacia abajo, está excelente, ¿ok? Sigue siendo de arriba hacia abajo, pero como experta en marketing tú sabes que también buscamos el engagement, buscamos tener el centro del consumidor. Entonces, ¿cómo es invitarlo y dar pauta para qué? Para que comparta sus Ujú. historias, ¿no? ¿Cómo te fue hoy? Y tu foto, ¿no? Y la pintura, ¿no? Y cómo representas cómo te sientes hoy. ¿Qué gesto, ¿no? De calidez te dio, te regaló alguien? ¿Quién te regaló una sonrisa, ¿no? Si tú sumas todos esos elementos cotidianos, pues empiezas a llenar las redes sociodigitales, pero de contenido propio. Si estamos, entonces generan ellos mismos conversación. Más o menos hasta ahí. Sí, sí, ese es como que el segundo punto que no he alcanzado a distinguir precisamente por esta parte de que me falta más información para ver, ok, de esos contenidos que, por ejemplo, tomándolo como ejemplo a ellos, pues qué tanto engagement están generando para que realmente decir, ok, esos contenidos sí me están sirviendo, sí lo estoy llevando a un nivel de atraparlo en un sentido de que está haciendo oración, de que está viviendo su fe a través de estos contenidos, de estas aplicaciones, pero sí, todavía no he alcanzado a dimensionar. Esa es la parte, pero al final de cuentas eso es como que un modelo que me gustaría que se aplicara también aquí y estar jugando con esas métricas, ¿verdad? De estar midiendo qué tanto nos está sirviendo este contenido que estamos ofreciendo, no estamos llegando al joven o ya se cansó, ya se aburrió, ya no le atrae esta parte de contenido, pero Sí, sí porque definitivamente. el contenido puede dejarle de atraer si no es de su propia comunidad, es decir, sus propios chavos, sus cuates, ¿no? Y en el Este, lenguaje que bien me decía doctora, de decir qué lenguaje están hablando para poder llegar y decirle, pues Dios existe, ¿verdad? Y ven y síguelo a través de esta religión. sí, o sea, es como los memes que hacen de los profes, ¿no? O sea, ¿de qué se burlan, no? Y cómo se burlan, porque finalmente eso tiene mucho eco, ¿no? Que es otra de las cosas que hemos platicado, a veces tiene más eco, bueno, no, muchas veces tiene más eco lo malo, lo burdo, lo obsceno, ¿no? Lo sexual, pero desde un punto de vista del mercado, El ¿no? humor negro, la Sí, desgracia sí, y sí, no sé, ahorita Carmen Salinas está enferma, ¿no? Porque mi mamá es fan de Carmen Salinas. Y entonces la gente empieza a inventar que ella murió, ¿no? Y entonces, sí. entonces, Aquí pasa algo dígame. muy raro, por ejemplo, hay un fenómeno muy interesante de que en Facebook se empezaron a hacer estas pequeñas comunidades de grupo, no sé si también para la Ciudad de México o para. Pero lo que pasa es que los mismos habitantes aquí, jóvenes, mamás, se agruparon. Hay grupos de 20,000, 25,000 personas. Algunos Wow. sí pertenecen aquí de Ciudad Juárez, pero otros son del Paso, Texas, otros son de Chihuahua. De repente salió una persona que vivía allá por Ciudad de México, pero me llamó mucho la atención porque compartieron la parte de la noticia de que no, sigue viva, nada más está aquí, ya entró en coma, pero todo bien. Entonces yo dije, wow, ¿verdad? O sea, está compartiendo esta información a tantas personas, pero
realmente, o sea, estamos al pendiente de eso. Entré a Twitter también ahí, por curiosa para ver, y sí, mucha gente ya estaba diciendo, ya murió, ya, pero qué polémica se hace alrededor de Ah, esta sí. situación. Ahora, pensándolo estratégicamente, para que Ujú. Carmen Salinas sea el objeto de conversación ahorita, tiene mucha trayectoria, ¿no? No lo voy a contestar. Tiene trayectoria de décadas, ¿no? Ha sido Los muy medios de controversial. comunicación también la ponen en este social listening, ¿no? Ujú. Entonces está en el mapa. Y como está en el mapa, puede ser objeto de conversación, ¿sí? Entonces, hay un video de Cyberlink, es una agencia española que habla de las 5 A's, igual te lo comparto, a ver si ahorita que terminemos. Y entonces, lo que dice es, hay que informar, fíjate, hay que ayudar al cliente dándole información, tips. Puede que no nos compre, pero estamos ahí y en algún momento nos va a comprar. Entonces, no es solamente dirigir la estrategia de marketing a cómprame, cómprame, cómprame. Entonces, son 5 A's y la sexta es analizar que atraviesa todas las demás. Entonces, sí es importante que no solamente, pues sí es un escándalo, pero la pregunta es por qué, ¿no? O me dicen, la película más taquillera de México, al menos en estos tiempos, es la de No se aceptan devoluciones de Derbez, ¿no? Sí. La segunda son Los Nobles, entonces son películas, ahora sí, de arquetipos mexicanos, ¿no? Y un Derbez que ha trabajado décadas, que crecimos con él y que está en los medios, entonces no puede tener resonancia algo que no esté en el mapa. ¿Ok? Entonces, la Exacto. pregunta aquí es desde tierra, ¿no? Cuando hablamos de investigar al consumidor, aquí sería investigar al chavo, es de qué conversan, sí les es importante, ¿no? ¿Cómo lo plasman? ¿Cómo lo comparten? ¿Qué genera ruido, ¿no? O de repente se apasionan con el anime, ¿no? Ya la vemos platicado. O sea, ¿por qué el anime, Sí. no? Y se vuelven los personajes de anime guías espirituales, ¿no? Porque si yo me quiero convertir en eso, ¿no? Sí, más o menos hasta Sí, ahí. como estos modelos, incluso, mire, este es el paper pero no hablaba tanto de que quién es su figura como tal. Ujú. A ver, déjenme, me lo voy a abrir. Pero de mis papers favoritos son este y otro que sí está, este es el que le Wow, comentaba ok. Ujú. de Chile, donde quién es el dios de los jóvenes, pero hacen una aproximación partiendo de qué es concepto y qué es imagen y si hay una relación Ok, entre ellos. va. Y, y hablaba también de un dios de apego, un dios de esta imagen paternal y de cuidado que encontraban los jóvenes en ello. Pero me voy a ir Sí, a la parte de igual, puedes ver cómo efectivamente cómo representan los chavos a Dios en las redes, ¿no? En sus redes, ¿no? Ok, en esta guía, porque, o sea, tenemos mi generación X, pues todavía pasamos de un Dios castigador a un Dios amoroso, ¿no? Y llevó décadas poder hacer el tránsito. Y también hay uno se me hace que este es el paper donde habla de eso, cómo ves a Dios, qué figura ves, como un Dios justo, como un Dios bueno, como un Dios malo, y lo veían como que justo, no tanto como castigador, pero que sí sabían que si hacíamos algo mal íbamos a tener repercusión. Sí, Pero, por ejemplo, veía, creen Dios, pero no tienen ninguna religión. De aquí fue donde salió la parte de que creen un Dios y tiene una religión en específico, pero que esa religión estaba dada por tradición. ujú. Había otra. Sí, No porque creo fíjate, ahora, nunca he creído. antes nos decían, o sea, a mí de chiquita, o sea, yo soy del 66, y entonces nos decían de que había que portarse bien porque si no, Diosito se iba a enterar, ¿ok? Ujú. Y entonces Diosito te iba a castigar, o bueno, en Navidad no iba a haber regalos, ni de Niño Dios, ni de Santa Claus, ni los Reyes, porque te portaste mal. Entonces son ciertos mecanismos de control que no son amenazantes, pero sí te llevaban a la autorregulación y orientarte, ¿no? O decía mi Exacto. abuela, pórtate bien y te irá bien, ¿no? También desde una inspiración religiosa, y yo ahora a los chavos, a los estudiantes les digo, pórtense bien, quién sabe cómo les vaya, pero al menos van a ser congruentes con ustedes mismos, ¿no? Porque ya los sistemas son muy complejos, no es porque no haya valores, ¿sí?
ya ven más bien diferentes figuras, ¿no? Como bien dice, el anime suple esa parte de necesidad o la creencia de decir, hay algo más arriba que yo no puedo controlar, que lo cubre, ¿verdad? Puede ser el anime, puede ser algunos hasta esta parte de algún otro modelo de amigo, artista o incluso material, ¿verdad? Como el dinero. Sí, es Y como es ahí los... donde llegan a ser vulnerables para las Sí, por organizaciones supuesto. delictivas. Está BTS, ya habíamos hablado de BTS, ¿no? De este grupo coreano, Sí, ¿no? Entonces, mucha gente lo sigue, ¿no? Millones lo siguen y aparte ellos tienen como el compromiso de orientar, ¿no? ¿Ok? Porque los van acompañando en esa soledad de los chavos, los van acompañando en las redes digitales. Entonces, no podemos abrirlo tanto, ¿no? ¿Ok? no, Entonces, sino porque es un mundo de información. sí, sí, sí. O sea, lo cierto es que tienes que analizar redes sociodigitales, sí. Hay que contestar a la pregunta, ¿qué es para ellos Dios o cómo lo representan o para qué sirve Dios? ¿Ok? Ujú. Que no es malo preguntar para qué sirve Dios. No. ¿No? Entonces, pero sí, además de esta cuestión de Mm, datos, además de la cuestión de la iglesia, ¿no? También es, ¿qué pasa con los chavos? ¿No? ¿Qué conversan? ¿Qué tiene resonancia? ¿No? ¿Qué replican más en las redes? ¿No? Más o menos. sí, y esa parte estuve sacando también los datos de la UNESCO, de cómo ven a los jóvenes. Encontré un análisis muy padre que hacían de los jóvenes, pero se sale del rango del estado del arte, donde, no sé si lo tengo por aquí, pero estaba hasta muy bonito, muy colorido. Que Y también ese lo he eso estado, no es malo, ¿no? Es como yo les digo, para mí la sonrisa no está peleada con la productividad ni con el aprendizaje, ¿no? Entonces hay como ciertas etiquetas que no nos permiten aprovechar hasta la misma broma, ¿no? sí, Yo les decía a Walter Mercado, ¿te acuerdas de Walter Mercado? sí, sí, sí. Entonces le digo, a mí no me gustaba, pero de repente dije, a ver, lo voy a escuchar, ¿no? Ah, lo voy a escuchar. Y entonces dices, wow, porque le está dando voto de confianza a la persona, ¿no? Con toda esta parte estrafalaria que llama mucho la atención y que tiene seguidores, cuando tú empiezas a analizar su discurso, dije, qué bien, no se lo estás dando los signos, no se lo estás dando los astros, eres tú, pero también de manera como muy amorosa, Sí. no castigadora. De esta construcción de identidad, de sentir alguien me está escuchando, esa persona me está orientando al bien, este, y al final se vuelven modelos también o personas a seguir. No me salió ahorita aquí, doctora, pero lo tengo, está muy padre y está muy, muy, muy colorido. Al final, ese lo leí para poder tener el contexto de ahí es donde salió esta parte donde si un joven, a pesar de que no pueda, no pertenezca a una religión católica, y que sí creen Dios basado en los papers, pero al final ellos se proyectan. Esa era la clave de ese material que decía cómo te proyectas o cómo te ves en un futuro, cómo te sentirías realizado, cómo mides el éxito. Y al final coincidían con que es tener una familia, tener adquisiciones de cosas como una casa, un carro, un trabajo, sentirse plenos en ese concepto de vida. Entonces, Ok. aquí lo tengo entre todo mi desorden, ¿verdad? De No, papers calma, ahí, calma. Ese lo puedes retomar para tu marco teórico. ¿Te acuerdas que ahí sí puedes retomar sí. algunos elementos o bien la estructura, ¿no? O sea, las actividades que proponen, que realizaron, por ahí puedes aprovecharlo, ¿no? Ah, aquí está, este era. Sí, sí, pues, totalmente porque, Se vi lo colorido. híjole, era como 2010. Sí, está muy colorido, hacia adolescentes de hoy. Dije, sí, ya encontré mi estado del arte, ¿no? No, pero no entra. No, pero fíjate Lo cómo, hicieron en España. sí, esos españoles son tremendos. Pe- Sí, pero entonces, mira, si vemos los dibujitos, dame chance, los dibujitos, lo hicieron de 14 a 18 años. Este sí ok. está enfocado a adolescentes, pero lo hicieron en el 2010. Ujú. Y si vemos los dibujos, son gente delgada, ¿no? Que no está bien peinada realmente, bueno, la mayoría no están como bien peinados, ¿no? Pero se ven la mayoría contentos, tienen diferente color de piel, ¿no?
Ok, entonces dices, bueno, pues ahí está la parte de inclusión, igual están las chavas, creo que nada más andan con falda, no sé. Entonces la cuestión es cómo dices, cómo se dibujan, ¿no? ¿Dónde están, ¿no? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Qué les Entonces, gusta? sí, puedes tener aproximaciones con el dibujo, sí, ¿no? O las selfies o las aplicaciones, ¿no? Que luego le salen así, hay videos, hay DVDs ya, ahora ya viejos, donde yo no sabía que le salen orejitas y cosas así ya que hacen, ¿no? Entonces sí, está muy padre. Sí, está padrísimo. Esta era la parte de cómo se idealizan, donde viajando con dinero, plenos, estables, quieren ganar mucho dinero, tener buen trabajo, formar una buena familia, elegir una buena carrera profesional. Algunos, pues, este sueño de niños, ¿no? Ser rico, famoso, o tener esta, vida extraordinaria de alguna experiencia única. Y así fue como lo fueron llevando, pero sí por el tiempo, nada más No, pero lo hasta el puedes 2010. retomar como parte de tu tesis en relación a la estructura, a la estrategia de acercamiento con los chavos, ¿no? Entonces, Sí, de no lo acuerdo. deseches, no lo deseches. Sí, Y sí. el otro que me gustó mucho es el del 2019 que se hizo aquí en la Ciudad de México. A ver si es este. Ah, este sí lo habíamos comentado, ¿no? Este sí lo comentamos, donde si veían a los niños adolescentes religiosos como niños buenos, pues sí hay un claro patrón de que al menos el comportamiento en lo social, son amables, son respetuosos, son participativos y que ya se vuelven adultos, con toma de decisiones pues más orientadas hacia el camino del bien o de decisiones en concreto para su bienestar y felicidad. Ok, Este está muy padre. muy bien. Perdón, doctor, le interrumpo. Sí, es que te iba a decir, a veces el estereotipo de ser bueno es ser tonto, ¿no? Y abusado por todo el Ujú, mundo, ¿no? Entonces es como dicen, yo estaba, bueno, en la Benemérita, en la Facultad de Comunicación, ya hace muchos años, creo que como 10 años, no sé. Y entonces me contaban los chavos que eran comunicólogos de que había pueblos donde ya las quinceañeras se tomaban fotos con el vestido de quinceañera, pero estaban encima de coches deportivos lujosos, encima del ujú. cofre con las piernas abiertas, o las fotos eran cargando cuernos de chivo, ¿no? O sea, el arma. Ok. Y te estoy hablando ya hace más de 10 años, ¿no? Entonces, porque ese es el ideal, y digo, bueno, pues se acabó aquel encanto como muy, muy romántico, ¿no? Pero sí. Y que después surgieron esta, característica de mujeres clasificadas como buchonas, ¿no? De donde decían, pues como dicen, ¿verdad? Prefiero vivir 5 minutos, bien y todo, pero si hay ahí, ellos son más como de Sinaloa o de otro lado. Aquí en Juárez es poco esa parte, pero igual también hay, ¿verdad? Pero, sí, cómo se derivó de eso. Este paper me gustó, bastante porque sí es más, tiene más aproximación al adolescente, en Bien, su vivencia, jóvenes y adolescentes, porque sí hace ese balance en los dos. excelente. De las prácticas religiosas. Aquí es donde también hablaba de estas marchas que Antonio me decía, oye, pero ¿qué es lo que les hacen, que se muevan para poder ir, ¿verdad? O sea, ¿en qué creen o cómo llenan ese huequito para poder, moverse? Y encontré algo muy interesante. Este, como no hay, mucha información, el INEGI lo hace desde el censo de población, lo hace general, cuántos católicos, cuántos, rangos de edades. Encontré esta red de investigadores del fenómeno religioso en México en el Ok. 2016. ¿Y ya los Ellos, buscaste? sí, ya los busqué y de ahí, voy a sacar el modelo aplicativo con el doctor Parrilla, Excelente. porque a raíz o resultado de una encuesta nacional sobre creencias, y prácticas religiosas en México, es como construyen esta investigación. Excelente. eh, de- eh, Entendiendo esta parte de cambios religiosos, grados de compromiso, prácticas religiosas, ya fuera no nada más de la óptica católica, sino salen a ver todas estas religiones. Que son Pero, modelos que se pueden convertir en parámetros, ¿vale? exacto, Ok. con este vínculo entre la población joven. Entonces,
Sí, porque también Aquí, el joven tiene como base la socialización, entonces por eso no sé, son parte del coro, para pasarla bien, para divertirse y de paso, ¿no? Le dan ahí un baño, ¿no? De fe y buenos valores, ¿no? de fe y de orientación. Sí, sí, sí. Y este también, por ejemplo, coincidía mucho con esta construcción de la identidad del joven. Y déjenme voy a la parte de las gráficas. Aquí está. Aquí era donde salía, aquí está donde hacen esta separación de edades de 18 a 24 y de 25 a 34. Aquí se Excelente. queda un poquito fuera, porque he visto algunos que los rangos de la adolescencia va desde los 12, 13, 14 años, pero de alguna manera da como que o abarca ese rango de jóvenes de jóvenes adolescentes. Por eso hago esta combinación de los dos, pero sí me gustaría enfocarme nada más a los adolescentes, donde ellos dicen, ¿verdad? No creo en ninguna autoridad religiosa y tengo mis propias creencias y soy una persona libre pensador. De 18 a 24 años, donde todavía o están terminando de construir esta identidad, ya es donde se ven estas diferencias o comparativas a uno de 25 a 34, que pues ya sigue un modelo más, como propio o más estructurado, ya definido, porque ya toma o ya tiene un nivel de madurez más alto. Sí, que hay que Las razones recordar, por las... perdón, hay que recordar que en la adolescencia, justo en la parte de construcción de su propia identidad, es pelearse con todo lo que establecido, ¿no? Eso es como, sería valioso que te dieras la oportunidad, no ahorita, o sea, ahorita el foco es la entrega del documento, pero sí buscar, ¿cómo te diré? Cómo se describen las etapas de desarrollo, ¿no? Del ser humano, ¿no? Igual puede haber algo de la UNICEF en donde nos ayude a entender qué pasa en la adolescencia, porque bueno, tenemos etiquetada la adolescencia y la juventud como rebeldes, ¿no? O la Ujú. adolescencia como que adolece, ¿no? Como si estuviera defectuoso. Pero la pregunta es, ahorita, ¿cómo se entiende esa adolescencia? Más allá de las etiquetas generacionales que para mí no sirven de mucho, pero venden bien. Okay. Pero sí faltaría investigar cómo se describe esta etapa de desarrollo, ¿no? Tanto fisiológico, porque ves que luego en la adolescencia se caen mucho, pero lo que me explican es que Sí. como va creciendo, ¿no? Va perdiendo ese cálculo que hacemos de manera automática de nuestro cuerpo para caminar, para subir un escalón y demás. Entonces se caen mucho porque están creciendo, o si los sueños húmedos, y entonces me da remordimiento, ¿no? La hormona está toda desordenada, no, eso sí no ha cambiado, ¿no? Que ahora está más estimulada que Ujú. otras décadas. Entonces, sí necesitas tocar tierra con el estudio más reciente de descripción de la etapa de la adolescencia, y eso te va a dar mucha tierra. Y sí lo sacó la UNESCO. Sí, también lo bajé. Ok, Sí, perfecto. nada más que no lo he integrado como paper, lo dejé como nada más estadísticas o datos, pero sí lo voy a integrar para ponerlo ahí. Cuando inicio el estado del arte, digo, me enfoco en esta parte de la adolescencia como una etapa de discernimiento para desarrollar la toma de decisiones, la orientación de la vida, la creación de la identidad o fortalecimiento de la identidad. Pero si Perfecto. viene algo de la UNESCO, donde me quedé con la parte donde mencionaba el alto índice de suicidios, me llamó la atención y buscar estas causas, ¿verdad? ¿Por qué se están suicidando o qué es lo que los está moviendo ahorita? Pero es esta parte es el vacío, ¿verdad? Al no tener en claro bien hacia dónde dirigir el desarrollo humano, el desarrollo hacia donde ellos quieren llegar, andan por la vida sin un eje, ya no católico, ya no religioso, sino sin un eje, ¿verdad? Sin una imagen a idolatrar, a seguir, y es un vacío, ¿verdad? Que algunos lo llenan con cosas buenas, otros con cosas malas, u otros de plano no lo llenan. Entonces, sí voy a ver de qué manera redacto eso, doctora, pero sí Sí, bajé me hace que era sí, el porque 2020 o como punto de 2021. partida, dices como punto de partida, el más reciente estudio, ¿no? Que describe la etapa de la adolescencia consiste en bla, 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 ¿no? Y es importante partir de aquí porque el concepto de adolescencia se ha transformado conforme van avanzando las décadas, ¿no? Y si no tienes esa tierra, puede ser subjetiva, ¿no? Ahí sí, en toda tu tesis, ¿no? Ok. Ok.
dígame. Ok, ahí construir. Muy bien. No, sí, más o menos estoy entretejiendo acá la idea de dónde irlo acomodando para ya de ahí. Quiero cerrar con esta parte de contenidos, de digitales, y incluso así hice mi carpeta número 20, donde ya fui mejor ordenando los papers por el tema de cómo ir redactando la tesis, Perfecto. el estado del arte, Muy donde bien. primero quiero hablar del joven, del adolescente, cómo son sus creencias, cuáles son sus usos y costumbres, para ya después conectar en un hilo el uso y costumbre en una era digital. Incluso también encontré un paper por ahí por la parte de cómo viven ahora esta parte de COVID o esta Sí, relación, el estudio de la relación entre religión y contenido digital, y ahora sí, de ahí que sea mi puente para enfocarme a esta parte de contenidos, de consumos, qué es lo que les gusta, cómo sí, la fíjate, comunicación positiva en la iglesia. yo creo que debes estar contenta contigo misma porque no me mencionaste ahorita a la institución católica. Ahora de los jóvenes y lo que se enfrentan, dices, ya, tú, Ya, ya pude salirme. ya la cambiaste. Entonces, y nada más, sugerencia, eh, que no, que no, creo que no está pasando, pero que tus papers no sean la mayoría desde la perspectiva religiosa, formal, ¿ok? Ok. Porque aquí sí vi varias revistas, ¿no? Artículos por ahí de, no son malos, son muy buenos, son básicos, no hay que quitarlos, pero también Ok. busquemos las opiniones vertidas en otros espacios. Sin esta influencia católica, sin esta influencia de ninguna religión, ¿verdad? Es correcto, o sea, lo que vas muy bien, o sea, todos sus papers sirven, y la pregunta es, ¿cómo se expresa en otros artículos? Alguien puede decir, bueno, no es, es Rosana Reguillo, ¿has escuchado de Rosana Reguillo? No, Ella a ver. estudió mucho las bandas, los chavos, los adolescentes, los jóvenes y demás. Entonces es como una perspectiva alternativa. Creo que ya Rosana Reguillo está en el ITESO, está liderando Signa Lab. Es un estudio, hacen investigaciones sobre las redes sociodigitales, las diagramas muy padres, pero sí sería, o sea, ¿qué grupos de adolescentes hay? ¿Dónde publican? ¿No? Es como pensar en los punk, ¿no? El Museo del Chopo. Yo no sé si allá hay algún museo como muy alternativo o tianguis muy alternativo o eventos musicales que de repente dicen, aquí está la memoria, ¿no? Aquí están las fotos de lo que vivimos, ¿no? Y lo repartimos, o en folletos, no sé. ¿Ok? Acaban de hacer uno muy padre que es el Museo de la Selfie. Casi no tenemos museos, también aquí esa es la parte donde nos falta crecer mucho en ese sentido de entretenimiento, esparcimiento. Ahí está el contraste, ¿verdad? A lo mejor tenemos demasiada violencia y pocos espacios de recreación, o de expresión para jóvenes, adolescentes, incluso en la familia. Pero crearon uno muy padre que se llama el Museo de la Selfie. Estos espacios están con graffiti, otros con luz neón, muy ad hoc a la expresión juvenil. Eso está excelente. Entonces, fíjate, ¿cómo estamos hablando? Porque la pregunta es, ¿cuáles son los puntos neurálgicos de tu ciudad desde los adolescentes? ¿Sí? Entonces, este museo selfie está padrísimo, ¿no? Yo te puedo decir, bueno, aquí el Chopo tiene una larga tradición y que siempre, o sea, si eres rebelde, te tienes que vestir de negro y las botas y pintarte las uñas de negro, seas hombre o mujer, no sé, ¿ok? Pero seguramente hay otros lugares que ellos han, fíjate, decía un investigador, que la ciudad no es la que es, sino la que recorremos nosotros. ¿Sí? Entonces, tú puedes decir, no entres a tal colonia o a tal otra, porque quizá porque viste algo, o porque te dijeron, o porque tu imaginario dice que ahí no, ahí entra Rosana Reguillo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los puntos neurálgicos para los adolescentes? Y estos puntos neurálgicos son de socialización, de convivencia, de reventón, de reflexión, de apapacho, ¿sí? Entonces, igual puedes tener un acercamiento, o sea, no tienes que agotar todo tampoco, porque si no haces una tesis doctoral y otra tesis doctoral y postdoctorado y otro post, no acabas. Trabaja siempre pensando en equipo. Es decir, ¿qué me puede aportar la gente de la Iglesia Católica que está en mi diócesis muy sensible a esto?
¿qué me pueden aportar los chavos adolescentes que están muy inmersos en la parte de religión, ¿no? ¿Y qué me pueden aportar los papás? Porque igual que hubo escuela para padres y la Iglesia Católica participó también mucho en esta escuela para padres. Entonces, escuela para padres, sí, pero no para que se vuelvan evangelizadores, sino para comprender al adolescente, ¿no? Apoyarlo, ¿no? Y también que papá pues se sienta escuchado, o los abuelitos, ¿no? Porque ahora los abuelitos son los responsables de los niños. Entonces, así como hablamos, ¿cuál es la representación de Dios que tienen los adolescentes? ¿Qué características tienen? ¿Cuándo lo consideran una guía, ¿no? También podemos preguntarnos cuáles son estos puntos neurálgicos, ¿no? que tienen en la ciudad para poder respirar, ¿no? Y para poder convivir, para poder amarse, apapacharse y demás, ¿no? Que Sí. todos los Y si necesitamos. llegamos, Sí. Dígame. podemos llegar también a la realidad o al diagnóstico de no los tenemos, a lo mejor, nada más, o tener uno o dos, pero que no dé al alcance de todas, digo, fuera de lo que son actividades de ir al cine, de un que otro espacio para ir a un museo, o las fiestas, los antros, también hay como un punto de encuentro Sí, de que ese ir al descanso. cine, por ejemplo, los chavos se apropian de las plazas comerciales. Los Sí. miércoles, cuando era 2 por 1, los adolescentes así eran como los estorninos, que estos pajaritos que se hacen olas así impresionantes, son miles de pajaritos. Entonces así los veías en las plazas, ¿no? Los Ujú. cuates, los hombres, las mujeres, ¿no? O sea, se apropian del espacio de la plaza, ¿ok? Del territorio. Igual como vemos que lanzaron un tenis al cable, ¿no? De luz, pues es territorio de una tribu. Entonces, lo que sucede en el espacio físico también sucede en el digital, ¿no? Entonces, es una estrategia que tiene muchas perspectivas, muchos actores, no trabajes sola. Igual en algún momento le puedes decir a las universidades que están ahí, apóyenme, ¿no? ¿Ok? Para recolectar datos, para organizar actividades, no lo trabajes sola, ¿ok? Y lo que estás haciendo es un primer gran paso para apoyar a las generaciones. Y esta sinergia, así como hay uno de tus compañeros doctorantes de la generación que trabajé el semestre pasado, que habla de laboratorio social. Él se llama... Ay, deja ver si te puedo dar el nombre para que te comuniques con él. Y si quieres ir que ya voy cerrando, déjame entrar al Face. Que se sumó este estimadísimo. Y entonces él encontró que los primeros laboratorios sociales fueron en Inglaterra. Y justo es para apoyar a los chavos, así como hablas de emprendimiento. Está el... Como Espérame. estas incubadoras. Ándale. Pero el término de laboratorio social me gustó muchísimo. Él está encantado y está haciendo su tesis sobre eso. No lo encuentro, pero deja. A ver, ¿quién está? Es que hay un colega tuyo que está en España y anda publicando. Bert, Héctor, Bertín, no, Bertín ah, Valadez. Bertín Valadez se fue a la Universidad de Málaga. Y está ahí también con, aquí está este chico, está aquí en la foto. Uy, pero tiene 132. Se llama Carlos Fernando Valencia Peñuela. Ahorita te pongo y él tiene muchos años ahí en la Universidad de Ecuador, creo que es Ecuador. Ahí está. Y es un Guzmán tipazo. Peñuela. Sí, es un verdadero tipazo. También está con Bert Valadez allá en la Universidad de Málaga, también se fue, y muy bien, muy, muy bien. Y por ejemplo, con él hablamos igual, le daba yo, porque él hablaba de cómo el laboratorio social que iba a tener la universidad iba a apoyar a la calidad de vida de la comunidad. Entonces le digo, pues igual puede ser, recojamos el excremento de los perros, ¿no? Le digo, porque eso lo respiramos, lo comemos y son toneladas, ¿no? Exacto. Entonces la cuestión aquí es que dices, pues nada más es uno. No, 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 son toneladas todos los días, ¿no? Y eso impacta con tales enfermedades. Entonces, la no educación de recoger el excremento del perro lo que te deriva son en enfermedades que se pueden prevenir Ujú. con el simple acto de recoger. Y esa es una problemática social. O sea, no tiene que ser algo así muy, ¿no? Desde ahí, más o menos.
silenciosa esa problemática, pero al fin de cuentas, llevando consecuencias Sí, porque la estamos y respirando. Bueno, espacios sucios. sí, yo en la Ciudad de México luego platiqué ahí platicando en la calle, y de repente, ¡pum!, ¿no? Se me metió un pedazo de papel o algo y acababa yo masticando eso que no sabía ni qué. Pero bueno. Este, entonces, te comparto eso porque, bueno, él es un tipazo, comparte mucho, está trabajando en laboratorios, o sea, como su tesis. Y también hablábamos con él de que no lo hicieran solos. Hay diferentes actores, están preocupados, están actuando, cada uno con lo que puede, ¿no? Igual hay otra tesis de alguien más adelantado que hablaba de las tienditas, ¿no? Y cómo apoyarlas con las redes, ¿no? Porque las tienditas son parte también de buscar la tranquilidad, ¿no? Localmente. Entonces, eh, Y hay hasta mucho, una identidad de la colonia o del fraccionamiento por donde se ubica. supuesto. Sí, 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 ¿no? Igual, tópate por ahí con algún antropólogo cultural, ¿no? Si han hecho alguna cartografía del espectáculo, alguna cartografía de la cultura, no digas, ay, tengo que buscar todo eso, no, 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 calma, sí, calma, calma. Pero es entender desde las básicas cómo construyen realidades, cómo estas tribus o grupos, ¿verdad? Cómo somos al final de cuentas, a pesar de que somos individuos, construimos nuestra realidad de identidad individual, pues sí es colectiva de alguna manera y nos agrupamos por esas, no sé, puntos en común, variables de cómo te vistes, qué estudias, el nivel, etcétera, que a final de cuentas influyen y pues terminamos agrupándonos. Sí, No porque sabemos ni por qué, pero nos terminamos agrupando. por simple sobrevivencia, decía un Sí, psicoanalista, sentido de pero pertenencia al grupo. sí, entonces ponle tú que el tianguis, voy a inventar, de doña Juanita, que tiene 20 años, siempre llegan chavos. Entonces, oye, ¿cómo voy a difundir mi estrategia? Pues voy a poner ahí, ¿no? Carteles, voy a hacer concursos, ¿no? En donde vayamos socializando que hay otras alternativas, ¿no? De vida, pero no sin ceremoniar, ¿no? Sino que sea desde dentro, más o menos. Sí, que Entonces, sea más, lo más como empírico o esta parte genuino, como dice Antonio, para Antonio, poderlo sí, tomar el pulso de la realidad de la adolescencia y sobre sí, todo de sí, sí. aquí en Ciudad Juárez, porque es muy diferente. Incluso si se analiza aquí en Chihuahua o en Ciudad de México, sí, sí varía. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque finalmente la historia se mastica, se respira, ¿no? Se porta, ¿ok? Entonces dices, ah, pues como esa anécdota que les decía yo de la niña de 7 años que dice que no quiere ser princesa porque las princesas se mueren, ¿no? Y curiosamente a su tía le regalaron una taza de La Bella y la Bestia, ¿no? Pero de la Bella, ¿no? Entonces está fascinada y dices, qué chistoso, ¿no? Es la tía y sigue con este romanticismo de la Cenicienta y su sobrina dice, no, pues ya no, Ya yo no quiero, quiero no quiero. morirme, ¿no? Pero muy bien, muy bien, muy bien, Cecilia. Tienes estructura, tienes capacidad de sorpresa, muy buenos papers y sobre todo tienes mucha, mucha disciplina y mucho compromiso contigo misma y con los demás y pues obviamente con Dios, ¿no? Muy bien. No, muchas gracias, doctora, y gracias por la guía y el apoyo. A veces el día a día es lo que anda empujando Yo uno las sé, actividades. Pero, pues sí, muchas gracias. La verdad es que todo lo que nos ha comentado en las sesiones, de reuniones, todo he tomado nota y he ido construyéndolo y ya hasta que dije, bueno, otra hoja en blanco y me voy a poner a redactar de los últimos retroalimentaciones y así es como lo estoy construyendo. muy bien, muy bien, muy bien. Que no tengas todo aquí encima, porque si no, 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 uy, ya, ahora sí, como estos monitos de caricatura donde de repente la manera de pensar está acá, como una nube negra, ya voy jalando el hilito para quitar esas ideas ahí sí, sí, sí. que Y no te veía digo, la luz. desde hace muchos años, disculpa el peinado, pero es que me bañé como fui a la universidad. O sea, cada vez que salgo regreso no baño. Pero lo que te quería yo decir era, ay, se me fue ahorita, se me fue, ¿qué te iba yo a decir? Ah, desde hace muchos años que yo doy clases de maestría y ya algún tiempo también ya varios años en doctorado,
Hombres y mujeres me dicen que tengo que dejar dormida a mi familia o mi pareja para ponerme a trabajar la tesis. Hombres y mujeres. Sí, sí. Como dicen los chavos, Lit. literal. Entonces, a veces hay que hacerlo así. No siempre, porque siempre hay un costo, ¿no? Hay un costo personal, hay un costo familiar, de pareja, ahí la vas campechaneando, pero sí hay que ir avanzando. Es una tesis muy bonita, que agrega valor y lo necesitamos, ¿vale? Sí, muchas gracias, doctora. Doctora, este video, lo va a subir, ¿me lo puede compartir o lo puedo Sí, encontrar ahí en YouTube? no, lo tengo que subir. Lo voy a subir en el doctorado, en la carpeta de noviembre, ¿vale? Ok, Sí, entonces no te preocupes. Entre hoy y mañana lo tienes arriba. sí, está bien. ¿Sí? Para tomar ahí las notas y retroalimentación. Vale, ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctora, por su guía, su apoyo y ya, pues nos vemos mañana en la clase. Así es. Cuídese mucho. Que descanses. Gracias, que descanse. Bye Igualmente, bye bye. bye.